Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que estaría aquí, sentada frente a desconocidos y confesando la historia, me habría reído. Pero aquí estoy, Donna, de 61 años, casada durante la mayor parte de mi vida, y las decisiones que tomé el año pasado todavía resuenan en mi interior como una tormenta silenciosa que nunca termina. John, mi marido, siempre ha sido el líder, el que tiene planes, el que se arriesga mientras yo lo seguí, confiando completamente en él. Hemos pasado décadas juntos, hemos criado hijos y hemos construido un futuro que parecía seguro. Pero, ¿qué pasa cuando esa seguridad se convierte en una prisión? Cuando el deseo verdadero, crudo, te susurra desde un lugar que nunca supiste que existía. Así empezó todo, una sugerencia vaga, casi irreal. Al principio pensé que era una broma cuando John propuso la loca idea. Esa noche, los platos de la cena estaban limpios, las copas de vino todavía medio llenas en la mesa. Estábamos recordando a nuestros hijos adultos, los planes de jubilación y el futuro. John parecía más distante de lo habitual, como si estuviera guardando algo en su interior. Pensé que era una de esas fases naturales de un matrimonio. Pero de repente dijo, en voz baja y conspiradora: «Quiero que estés con otra persona», dijo, con la mirada firme, inquebrantable. Fue como si me hubieran rociado con agua fría. Al principio no estaba segura de haber oído bien. Tal vez esa era su manera de reavivar la pasión en nuestro matrimonio. Pero no, John hablaba en serio. Completamente en serio. «¿Qué quieres decir?», susurré, aunque ya intuía la respuesta. Necesitaba oírlo decirlo. John se reclinó en su silla, bebiendo su vino como si fuera lo más normal del mundo. «Lo he pensado detenidamente. Quiero verte con otra persona. Alguien mucho más joven». Una ola de emociones se estrelló contra mí. Miedo, confusión y algo más que no estaba lista para admitir. Curiosidad. Sus palabras crepitaron como electricidad entre nosotros, despertando sentimientos que pensé que se habían desvanecido hace mucho. Así que los días siguientes transcurrieron en un silencio tenso e incómodo. No volvimos a hablar de ello y traté de no pensar demasiado en ello, pero el pensamiento ya había echado raíces y se había extendido lentamente en mi mente. Entonces, una noche, John volvió a sacar el tema a colación, esta vez con más decisión. «Encontré a alguien», dijo, con tanta naturalidad como si estuviera hablando de una reserva para cenar. Me quedé helada. «¿Qué?». John dobló el periódico en sus manos, con expresión tranquila y serena. «2 hombres jóvenes. Tyrell y Jamal. Son perfectos». La habitación se inclinó y sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. «No estás bromeando, ¿verdad?», pregunté con voz temblorosa. «No. Lo saben todo y están dispuestos». Solté una risa inquieta y amarga que apenas enmascaraba mi creciente pánico. «¿De verdad quieres seguir adelante con esto?». John asintió. «Confía en mí, Donna. Esto será bueno para nosotros». Había confiado en él toda mi vida y ahora me estaba llevando a algo que no podía comprender. Pero junto con el miedo, una pequeña llama de curiosidad parpadeó dentro de mí. La idea de ser buscada por alguien más joven, alguien que no vería a una mujer de 61 años, sino algo más, me aterrorizaba e intrigaba a la vez. Ese fin de semana, John organizó una cita con Tyrell y Jamal en el bar de un hotel en el centro de la ciudad. Era un lugar moderno y elegante, lo suficientemente lejos de casa como para que no nos encontráramos con nadie conocido. Cuando llegamos, John estaba tan tranquilo y sereno como siempre, mientras que yo me sentía como si estuviera entrando en una tormenta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mis manos estaban húmedas de sudor. Casi esperaba que los hombres no aparecieran, que tal vez todo esto fuera solo una extraña fantasía que John había imaginado. Pero entonces entraron. Tyrell y Jamal entraron con una energía que pareció llenar la habitación. Eran jóvenes, mucho más jóvenes de lo que había imaginado. Tyrell, alto y musculoso, exudaba una intensidad tranquila, su piel oscura brillaba bajo las tenues luces del bar. Jamal, por otro lado, tenía un comportamiento más juguetón, su sonrisa era fácil y cálida, su mirada escudriñaba la habitación hasta que se posó en mí. John se puso de pie para saludarlos como viejos amigos.
Yo solo podía sentarme allí, sintiéndome como si estuviera perdida en un sueño surrealista. Donna, estos son Tyrell y Jamal, dijo John, atrayéndome de vuelta al momento. Tyrell fue el primero en extender su mano, su agarre firme pero no abrumador. Un placer conocerte, Donna, dijo, su voz profunda y suave. Jamal lo siguió con una sonrisa juguetona. Te ves incluso mejor de lo que imaginaba, bromeó ligeramente, con un brillo travieso en sus ojos. En ese momento, me di cuenta de que había cruzado un umbral del cual no había vuelta atrás. El corazón de Donna latía con fuerza en su pecho, un latido de ansiedad y deseo se fundió en una sinfonía salvaje. La habitación, con su diseño moderno y elegante, parecía íntima y extraña a la vez, los detalles cromados brillaban bajo la tenue luz. La vista de la ciudad que se extendía a sus pies parecía distante, un sueño resplandeciente fuera de su alcance, como si el cielo nocturno se hubiera plegado dentro del cristal. John se quedó cerca del minibar, sus movimientos lentos y deliberados mientras servía las bebidas. Sin embargo, sus ojos nunca la dejaron. Era como un director orquestando una danza tácita, esperando que la primera nota sonara. Donna se movió nerviosa, sus manos rozando su vestido, que de repente se sintió demasiado apretado y demasiado revelador. Pero antes de que pudiera detenerse a pensar en sus nervios, Tyrell y Jamal se acercaron, dos presencias distintas que la conectaron a tierra de diferentes maneras. Tyrell se movió primero, acercándose con la precisión deliberada de alguien que sabe exactamente hasta dónde llegar sin cruzar la línea. Su mano cálida encontró la de ella, un toque familiar y extraño a la vez. No había urgencia, solo una firme tranquilidad que deshizo parte de la tensión que se enroscaba en su interior. «Tienes el control, Donna», susurró de nuevo, su aliento rozando su oído. «Lo que quieras vendrá por añadidura». Jamal se inclinó desde el otro lado, con una sonrisa traviesa tirando de sus labios. Su presencia era más ligera, llena de energía juguetona que bailaba en los bordes del momento como estática. «Solo nosotros esta noche», murmuró, sus dedos rozando su cintura con una suavidad provocadora que la hizo estremecerse sin presión. Donna se sintió atrapada en su atracción gravitatoria, la intensidad tranquila de Tyrell por un lado, el magnetismo juguetón de Jamal por el otro. Los dos hombres eran opuestos en todos los sentidos, pero juntos creaban una armonía que la dejaba sin aliento. John permaneció en la esquina, con su bebida arremolinándose perezosamente en su mano, observando con una expresión que era a la vez paciente y expectante. Este era un momento que todos habían estado esperando. Tragó saliva con fuerza, sintiendo que se le cerraba la garganta. Su mente corría, rebotando entre el miedo, la duda y el anhelo. ¿Qué estaba haciendo? Esta no era quien ella pensaba que era. Sin embargo, allí estaba ella, tambaleándose al borde de algo emocionante y aterrador a la vez. La risa de Jamal rompió el silencio, suave y cálida, aliviando la tensión que se aferraba al aire. «Oye, no pienses demasiado», dijo suavemente. «Tenemos toda la noche». Sus palabras fueron un ancla, sacándola de sus pensamientos en espiral. El gemido zumbó en sus venas, aflojando sus inhibiciones, y con una suave exhalación, decidió dejar de luchar contra sí misma. Tal vez solo por esta vez, podría rendirse sin culpa. Tal vez podría permitirse sentir de nuevo sin miedo a las consecuencias. La mano de Tyrell se deslizó hasta la parte baja de su espalda, guiándola hacia el sofá en el centro de la habitación. El cuero se sintió fresco contra su piel mientras se sentaba, la tensión en sus hombros se disolvió lentamente. Jamal se unió a ella, sentándose lo suficientemente cerca como para que su muslo rozara el de ella, su sonrisa nunca se desvaneció. Sus dedos trazaron círculos perezosos en su brazo, juguetones y deliberados. «¿Ves?», Jamal susurró, su voz baja. «Sin prisa. Solo nosotros». Los labios de Donna se curvaron en una sonrisa, y una pequeña chispa de alivio brilló en su pecho. Era extraño estar allí entre esos dos hombres, y sin embargo sentirse más vista que en años. Nadie la miraba así nunca más, ni con lástima ni con impaciencia, ni con la expectativa de que fuera algo distinto de lo que era en ese preciso momento. Tyrell se sentó a su lado, su sólida presencia la anclaba aún más. Su mirada era firme, inquisitiva, pero sin presión,
como si estuviera contento de dejarla encontrar su camino a su propio ritmo. La forma en que su mano descansaba suavemente sobre su rodilla se parecía más a una promesa que a un dominio. Por primera vez en años, Donna se permitió relajarse. La habitación parecía latir con el tranquilo ritmo de las respiraciones compartidas. La tensión cambiaba lentamente de ansiedad a anticipación. Cada mirada, cada roce de piel tenía un significado tácito. El dedo de Jamal recorrió su brazo, trazando la línea de su clavícula, y su sonrisa se suavizó hasta convertirse en algo casi tierno. La mano de Terrell se deslizó hasta su cintura, su toque firme y seguro, asentándola. A medida que se desarrollaba el momento, la voz de John se elevó desde las sombras. ¿Cómo te sientes, Donna? Su tono era suave, pero sus palabras tenían peso, atrayéndola de vuelta al presente. Donna lo miró, luego a los dos hombres sentados a su lado. Se le escapó una risa pequeña y temblorosa. Creo, comenzó, vacilando por un momento. Creo que estoy bien. No fue una gran declaración. No fue una revelación, pero fue honesta y, por ahora, eso fue suficiente. Tyrell se inclinó más cerca, sus ojos oscuros brillando en la penumbra. Eso es todo lo que importa. La sonrisa de Jamal se ensanchó y le dio un apretón juguetón en la mano. Te lo dije, dijo, su voz ligera pero llena de significado. Te tenemos. Y así, el peso de sus dudas comenzó a levantarse pieza por pieza, como pétalos cayendo de una flor. No estaba completamente segura de a dónde la llevaría esta noche, pero por una vez no tenía miedo de averiguarlo. John se apoyó contra el marco de la puerta. Sus brazos se cruzaron casualmente, pero su mirada tenía la intensidad de alguien que había visto más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sus ojos oscuros eran ilegibles, fijos no en mí sino en algún lugar más allá de la habitación, como si contemplara los eventos de la noche desde la distancia. El aire entre nosotros se sentía espeso, cargado de preguntas no formuladas, arrepentimiento y una extraña especie de liberación. Me pregunté fugazmente si el hombre que había conocido durante años seguía siendo el mismo, o si se había transformado silenciosamente en alguien que no reconocía, un hombre cuyos deseos eran más profundos de lo que jamás había imaginado. Me envolví en las sábanas, sintiendo la tela áspera contra mi piel, un recordatorio táctil de lo mucho que me había alejado de la vida que creía entender. El aroma de la colonia y el calor persistente en las sábanas susurraban sobre Tyrell y Jamal, dos extraños cuya presencia había destrozado la monotonía de mi matrimonio y despertado algo dentro de mí, un anhelo, una necesidad que me aterrorizaba por su falta de familiaridad. No estaba segura de si era empoderamiento o trampa lo que sentía. El zumbido bajo de la conversación de John con Tyrell se filtraba a través de la puerta entreabierta. No podía escuchar las palabras con claridad, pero su informe fácil me inquietaba. ¿Cómo podía John estar tan sereno, tan imperturbable? La disonancia de su calma contra mi caos interno me dejó sintiéndome a la deriva. Me incorporé, con las sábanas arremolinadas en mi cintura, y miré los patrones apagados de la alfombra, tratando de darle sentido a la persona en la que me había convertido en el espacio de una sola noche. Finalmente me puse de pie, la frescura del piso de madera me hizo sentir como si fuera a tierra. Pasé mis dedos por mi cabello, alisándolo, como si eso pudiera borrar la locura de lo que había sucedido. Mientras caminaba hacia la puerta, dudé por un momento, viendo a John reírse en voz baja por algo que Terrell dijo. Parecía aliviado, más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros, dejando atrás una versión de sí mismo que no había visto en años. Cuando John me notó, se dio vuelta con una sonrisa. Una mañana amable y modesta, me saludó, su tono demasiado indiferente para lo que acabábamos de pasar. Tyrell me asintió, con las manos metidas casualmente en los bolsillos, como si esta fuera la mañana siguiente más natural del mundo. Jamal salió del baño, secándose las manos en sus jeans, y me lanzó una sonrisa juguetona. Y espero que te sientas bien, dijo, su voz ligera con ese mismo encanto travieso de la noche anterior. Su confianza casual me irritó, no por lo que dijo, sino porque reflejaba una verdad que no estaba lista para enfrentar, que una parte de mí había disfrutado. Logré esbozar una débil sonrisa, aunque por dentro se estaba gestando una tormenta. Confusión, culpa, curiosidad, todo enredado.
Los dos hombres intercambiaron algunas palabras más con John, luego se dirigieron a la puerta. Jamal me dio un abrazo rápido y juguetón, que duró solo un momento más de lo necesario mientras la mirada de despedida de Tyrell contenía algo más profundo, algo tácito. Y luego se fueron, dejándonos a John y a mí solos en el silencio opresivo que siguió. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. John se apoyó contra la encimera de la cocina, revisando su teléfono como si lo que había sucedido no fuera más que un encuentro fugaz. Una casilla marcada en su lista. Busqué en su rostro una señal, cualquier cosa que traicionara sus emociones, pero su expresión era enloquecedoramente tranquila. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz suave, inquisitiva. Abrí la boca y luego la cerré, luchando por darle forma al torbellino que había en mi interior. No lo sé, admití, mi voz apenas era más que un susurro. John asintió, como si esa respuesta fuera suficiente para él. Era mucho, murmuró. Lo entiendo. ¿Pero lo entendía? ¿Realmente entendía el peso de lo que habíamos hecho? Porque, allí de pie, en la fría luz de la mañana, ni siquiera estaba segura de entenderlo yo misma. A medida que las horas se convertían en días, nos deslizamos de nuevo hacia las rutinas de nuestras vidas, fingiendo que nada había cambiado. Pero todo había cambiado. Había un nuevo ritmo entre nosotros, sutil pero innegable. John parecía más ligero, más atento, más a gusto, como si hubiera encontrado lo que buscaba. Pero con esa paz recién encontrada llegó una distancia, un desapego silencioso que me hizo cuestionarme dónde estábamos parados. Así que una noche, una semana después de esa noche, me encontré sentada frente a John en la mesa del comedor. El silencio entre nosotros era denso y pesado. Estaba leyendo algo en su teléfono. Su rostro se relajó de una manera que me resultó extraña. Aparté mi plato, la comida intacta, y crucé las manos en mi regazo. John, comencé, mi voz vacilante. ¿De qué se trataba realmente esa noche? Levantó la mirada, su expresión pensativa pero ilegible. ¿Qué quieres decir? Respiré profundamente, tratando de calmar el temblor en mi voz. ¿Se trataba solo de la experiencia? ¿O era algo más? John dejó su teléfono y se reclinó en su silla. Se trataba de libertad, dijo en voz baja. Libertad de las expectativas, del peso de lo que pensábamos que se suponía que debía ser nuestro matrimonio. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Entonces me di cuenta de que para John, esa noche había sido una liberación para escapar de las expectativas sofocantes que habíamos puesto en el otro. Pero para mí, fue algo mucho más complicado. No se trataba solo de libertad. Se trataba de descubrir partes de mí que no sabía que existían, partes que no estaba segura de querer enfrentar. ¿Eres más feliz ahora?, pregunté, mi voz apenas audible. La mirada de John se suavizó, y por un momento vi un destello del hombre del que me había enamorado. Creo que sí, admitió. ¿Pero la felicidad? Es complicada. Así terminó la conversación, dejándome con más preguntas que respuestas. Mientras John volvía a su teléfono, miré por la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear contra el cielo nocturno. El peso de esa noche todavía persistía, una sombra que se extendía a través de nuestro matrimonio, transformándolo en algo irreconocible. En las semanas siguientes, traté de encontrar mi equilibrio, traté de entender lo que esa noche había desatado dentro de mí. Pasé horas perdida en mis pensamientos, repasando los momentos con Tyrell y Jamal, tratando de darle sentido a los deseos que habían aflorado. Pero cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que las respuestas no llegarían fácilmente. John había encontrado su paz, su liberación. Pero yo seguía buscando un significado, un cierre, alguna apariencia de comprensión. Y mientras permanecía despierta por la noche, mirando el techo, supe que mi viaje estaba lejos de terminar. El camino que tenía por delante era incierto, enredado en las complejidades del deseo, el amor y la libertad. Y lo único que sabía con certeza era que nada volvería a ser lo mismo. Donna se quedó congelada en medio de la elegante habitación del hotel, con el corazón latiendo contra sus costillas. El peso de la expectativa presionaba fuertemente sobre sus hombros, sofocándola.
Las tenues luces de la ciudad titilaban más allá de las enormes ventanas, pero la belleza del paisaje nocturno se sentía distante, irrelevante. En lo único que podía concentrarse era en el silencio opresivo que se había instalado en la habitación, la tensión tácita que crepitaba entre los cuatro. John estaba reclinado en un sillón, haciendo girar su whisky con un aire de indiferencia practicada. Aunque Donna sabía que no era así, sus ojos la seguían, cada movimiento lleno de una impaciencia latente. Él estaba esperando que ella rompiera el silencio, que cediera, que se sometiera al acuerdo tácito que él había orquestado. Estaba claro que para él esta no era solo una noche de placer. Era una prueba para poner a prueba el control, la lealtad y la voluntad de ella de seguir el juego a la narrativa que él había creado para sus vidas. Tyrell y Jamal, de pie a cada lado de Donna, intercambiaron una mirada. Su confianza inicial ahora se sentía hueca, como si sintieran que algo no iba bien pero no pudieran identificarlo. Sus sonrisas fáciles se habían desvanecido, reemplazadas por una sutil inquietud, como actores que se dan cuenta de que el guión que les habían entregado ya no coincidía con el estado de ánimo de la audiencia. Donna podía sentir el calor de la mirada de Tyrell sobre ella, su mano todavía descansando sobre su brazo. Se suponía que debía consolarla, pero en cambio, amplificó el caos que se arremolinaba en su interior. Esta no era la misma energía que había sentido durante su primer encuentro. En aquel entonces, había sido electrizante, una liberación, un descanso de la aburrida monotonía de su vida cuidadosamente organizada. Ahora se sentía como una trampa, una en la que había caído voluntariamente pero sin idea de cómo escapar. La voz de John, baja y mesurada, rompió el silencio. ¿Y bien? En cambio, la había dejado más fragmentada, más insegura que nunca. Yo. Empezó, pero las palabras vacilaron, disolviéndose en su lengua. Tyrell le dio un suave apretón en el brazo, como si la instara a decir lo que necesitaba decir. No tienes que hacer esto, ¿sabes?, dijo suavemente, su voz con una sorprendente nota de sinceridad. Jamal se movió a su lado, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Sí, si no lo sientes. Solo di la palabra. Por un momento, Donna sintió un destello de gratitud hacia ellos. Al menos le estaban dando un salvavidas en medio de la tormenta. Esas eran las incesantes demandas de John. Pero incluso mientras consideraba agarrarlo, sintió la mirada de John clavándose en ella, deseando que se mantuviera en el guión. Vamos, Donna, dijo John, con un tono peligroso en su voz. No empieces a actuar así ahora. Estuviste bien la última vez. ¿Qué ha cambiado? Donna inhaló profundamente, tratando de calmar el temblor en sus manos. Todo ha cambiado. Quería decir. Así que he cambiado. Pero sabía que John no lo entendería. Para él, ella era solo un personaje de una historia que ya había escrito, una historia en la que ella desempeñaba el papel de la mujer aventurera y liberada. La realidad de su conflicto interno no encajaba con esa narrativa. Se giró para mirarlo, su voz finalmente encontró algo parecido a la fuerza. Lo que ha cambiado es que ya no quiero hacer esto. Las palabras golpearon la habitación como una bofetada, dejando un silencio atónito a su paso. Los ojos de John se entrecerraron y sus labios se presionaron en una delgada línea, los músculos de su mandíbula se tensaron. Donna pudo ver la decepción parpadear en su rostro, seguida rápidamente por la frustración. «¿En serio, Donna?», murmuró, dejando su vaso en la mesa con un fuerte tintineo. ¿De verdad vas a echarte atrás ahora? Ella enderezó los hombros, convocando cada pizca de determinación que le quedaba. «Sí», dijo con firmeza. «Lo haré». John la miró fijamente durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Luego, sin decir palabra, se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, con las manos metidas profundamente en los bolsillos. Se quedó allí, mirando la ciudad resplandeciente, la tensión entre ellos se estiraba como un alambre tenso. Donna se volvió hacia Tyrell y Jamal, ofreciéndoles una sonrisa de disculpa. «Lo siento», susurró. Esto fue un error». Tyrell se encogió de hombros levemente, con una expresión tranquila y comprensiva. «Está bien». ¿No hay resentimientos? Jamal asintió, su sonrisa juguetona regresó, aunque no llegó a sus ojos.
Sí, no te preocupes. Lo entendemos. Los dos intercambiaron una mirada antes de girar hacia la puerta. Cuídate, Donna, dijo Tyrell por encima del hombro mientras salían de la habitación, dejándola a ella y a John solos en el silencio opresivo. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Donna podía sentir el peso de la decepción de John flotando en el aire como una nube de tormenta, pero no le importaba. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, había tomado una decisión. Una decisión para ella misma. John finalmente se apartó de la ventana, su expresión dura e ilegible. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz fría. Donna lo miró a los ojos, sin pestañear. Ahora me voy a casa, dijo simplemente. John se burló, sacudiendo la cabeza como si no lo pudiera creer. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil, respondió Donna. Y con eso, giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta, con el corazón palpitando pero con pasos firmes. Sabía que esto era solo el comienzo. Habría follete, y John probablemente intentaría manipularla para que regresara. Pero por ahora, ya no seguiría el juego. Cuando salió al aire fresco de la noche, Donna sintió una extraña sensación de paz que se apoderaba de ella. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control de su propia historia. Y eso, se dio cuenta, era la única emoción que necesitaba. Donna se quedó mirando la puerta mucho después de que John la cerrara de golpe. El sonido todavía resonaba en su mente. Se quedó de pie en la habitación del hotel con poca luz, con el corazón palpitando fuerte y las manos temblorosas. El aire se sentía denso, sofocante, como si las paredes se hubieran cerrado sobre ella. Una parte de ella todavía se aferraba a la esperanza de que John regresara, se disculpara o dijera algo que borrara la fealdad del momento. Pero el silencio que siguió fue absoluto. Tragándose cualquier expectativa persistente, Tyrell se movió a su lado, aclarándose la garganta torpemente. Escucha, Donna, no necesitas explicarnos nada. Está bien. Jamala sintió levemente en señal de acuerdo. En serio, lo entendemos. No le debes nada a nadie. Donna forzó una pequeña sonrisa de agradecimiento. Gracias, susurró, pero las palabras se sintieron huecas. Era lo correcto que decir, pero no la hicieron sentir menos fragmentada por dentro. Los dos hombres intercambiaron otra mirada, sintiendo que su presencia ya no era necesaria. Si necesitas algo, tienes nuestro número, agregó Tyrell amablemente, antes de que ambos se dirigieran hacia la puerta. Una vez que se fueron, Donna se hundió en el borde de la cama, exhalando un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sola por fin, permitió que el peso de todo cayera sobre ella. Las lágrimas que había contenido durante la confrontación con John finalmente se liberaron, cálidas vetas recorriendo sus mejillas. Se presionó los talones de las manos en los ojos, obligándose a detenerse. Pero fue inútil. No estaba llorando solo por lo que había sucedido esta noche. Estaba de luto por todo lo que la había llevado a ese punto. Los años de intentar mantener feliz a John, de doblegarse para encajar en el molde de lo que él quería, le habían pasado factura, y ella no se había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Pensó en la frecuencia con la que se había comprometido, había excusado su enojo, justificado su impaciencia. Todo porque se había convencido de que era parte de amar a alguien. Pero de pie en esa habitación, esa noche se había dado cuenta de que el terrible amor nunca se suponía que fuera tan sofocante. A la mañana siguiente, el sol de invierno arrojaba una luz pálida a través de la ventana, reflejándose en la calle cubierta de nieve que se encontraba debajo. Donna se envolvió más fuerte en su abrigo mientras salía del hotel, el aire frío le mordía la cara. Mientras se acercaba al apartamento que compartía con John, sus pasos se hicieron más pesados. Sabía que él la estaría esperando. Y en el fondo sabía que ese día marcaría el comienzo o el final de todo. John estaba sentado a la mesa del comedor cuando ella entró, con la mandíbula apretada, la tensión en su cuerpo palpable. No la miró de inmediato, sus dedos golpeaban impacientemente la veta de la madera. Cuando finalmente encontró su mirada, su expresión era gélida. «Siéntate», ordenó, su voz plana, carente de calidez. Donna se sentó lentamente, su corazón latía con fuerza en su pecho.
John se inclinó hacia adelante, sus manos apretadas firmemente sobre la mesa. ¿Te das cuenta de lo que hiciste anoche? Comenzó, su voz baja pero rebosante de furia controlada. Me humillaste, Donna, frente a ellos. No fue mi intención, dijo Donna suavemente, bajando la mirada hacia sus manos. Solo. No pude hacerlo, John. No se sentía bien. No se sentía bien, repitió John burlonamente, una risa amarga escapó de sus labios. Prometiste que estábamos juntos en esto. No puedes echarte atrás solo porque de repente te sientes mal. Donna sintió que su pulso se aceleraba, la frustración burbujeaba a la superficie. Pensé que podía hacerlo, pero cuando llegó el momento, me di cuenta de que no podía. No estaba lista. La cara de John se retorció con incredulidad. ¿Acaso te importa cómo me hizo ver eso? ¿Cómo me sentí? ¿Estar allí parada, sabiendo que me estabas abandonando frente a ellos? No soy responsable de cómo te sientes, John, espetó Donna. Las palabras se derramaron antes de que pudiera detenerse. Me empujaste a algo para lo que no estaba lista, y ahora me estás culpando porque dije que no. John golpeó su puño sobre la mesa, haciéndola estremecer. Eres egoísta, Donna, escupió. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me lo pagas? ¿Avergonzándome? El corazón de Donna dolió, pero la ira se encendió dentro de ella. Estaba cansada. Cansada de la manipulación, cansada de cargar con la culpa por cosas que no eran su culpa. Esto no se trata de ti, John. Y no se trata de lo que has hecho por mí. Se trata de que finalmente me defienda. John la miró con enojo, sus ojos oscurecidos por el resentimiento. Eres una desagradecida, susurró. Ingrata y patética. Algo dentro de Donna cambió. No era ira ni tristeza. Era claridad. Una comprensión tranquila y profunda de que las cosas entre ellos se habían roto sin posibilidad de reparación. Terminé, susurró, con voz firme. John se congeló, su expresión parpadeando con incredulidad. ¿Qué quieres decir con que terminaste? Quiero decir que ya no puedo hacer esto, dijo Donna, con voz firme. No puedo seguir fingiendo que las cosas están bien cuando no es así. No puedo seguir perdiendo partes de mí solo para mantener vivo este matrimonio. Por un momento, John pareció perdido. Abrió la boca como para discutir, pero no le salieron las palabras. En cambio, se levantó de la mesa abruptamente, su silla raspó ruidosamente contra el piso. Sin decir otra palabra, salió furioso de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Las semanas siguientes fueron confusas. Donna se quedó con una vieja amiga, tratando de ordenar los escombros de su vida. John no la llamaba, no le enviaba mensajes y, extrañamente, ella no sentía la sensación de pérdida que esperaba. Hubo momentos de tristeza, por supuesto, momentos en los que extrañaba la versión de John de la que se había enamorado. Pero esos momentos fueron fugaces, reemplazados por una creciente sensación de alivio. Comenzó a asistir a terapia, para quitar las capas de dolor y resentimiento que se habían acumulado a lo largo de los años. Se reencontró con amigos con los que había perdido el contacto, comenzó a escribir un diario e incluso se inscribió en una clase de cerámica, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca había encontrado el tiempo. Fue durante una de esas tardes tranquilas, con las manos cubiertas de arcilla, que Donna se dio cuenta de algo profundo. No estaba rota. Se estaba curando. Y aunque el proceso fue doloroso, también fue hermoso. Por primera vez en años, se sintió libre. Libre para descubrir quién era más allá del papel que había desempeñado. Esposa, compañera, cuidadora. Libre para cometer errores y aprender de ellos. Aún quedaban preguntas sin respuesta, incertidumbre sobre lo que depararía el futuro, pero Donna ya no temía a lo desconocido. Lo aceptó, sabiendo que, fuera lo que fuese lo que le aguardase, lo afrontaría en sus propios términos. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente.